orgullo presentar a Thaís Gadea Lara. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Viste que acá el aplauso no es que no te aplaudan. No, es que por temor a que sea cálido muy bien. El aplauso. Me parece bien, pero como decía, seguimos hablando sobre infancia, sí, y sobre todo por un informe que se dio a conocer hoy a la mañana, así que tenemos acá noticias y medio de último momento, que tiene que ver con un informe que se hizo la pregunta de qué futuro les espera a los niños de hoy, ¿sí? Y si yo estoy hablando de eso, imagínate... Hacer esa pregunta, qué crueldad. Pero imagínate que si yo te hablo de eso, tiene que ver, seguramente el cambio climático está, ¿no?, metido en la ecuación, pero la principal conclusión a la que llega este informe publicado hoy es que ningún país está protegiendo adecuadamente a los niños, a su salud, al ambiente, ¿sí? Y al futuro de ellos. Y esto es puntualmente lo que se analiza en el informe respecto de cuáles son las principales amenazas para quienes hoy son niños en lo que será justamente después su futuro. Y ahí es donde aparecen como amenazas la degradación ecológica ya, producto de las distintas, ¿no?, del impacto de las distintas actividades humanas. El cambio climático aparece y un tercer factor que voy a desarrollarlo un poquito más después. Pero en relación con el cambio climático, lo que hay que entender es que primero, los países todavía no tienen planes lo suficientemente ambiciosos, ¿no?, en función de lo que la ciencia ya dijo que se necesita. Y también hay que, lo que revela el informe es que los niños de los países que menos contribuyen al cambio climático son quienes más se van a ver afectados en su desarrollo, ¿se entiende? Los países son quizás... artífices de su propio destino. En realidad te diría de la situación... A ver, al no manejarse... Y lo que, Thaís, cuando decimos las naciones no logran presentar planes ambiciosos, digo, pregunto, ¿no?, yo siempre disfrazándome de Bolsonaro y de Donald Trump. Sí. Digo, ¿será que en esta oportunidad o que en este ítem los gobiernos realmente saben que no pueden cumplir algo y no lo prometen? Que sería al revés de lo que todas... De decir, no, te prometo que vamos a aumentar la edad y después no lo hago. Obvio. Tal vez acá te digo, mira, a mí me encantaría que el planeta sobreviva 4000 años más. Pero ¿sabes qué? No puedo darte un plan ambicioso porque... A ver, decapito 10 empresas mínimo. Obvio, por un lado está en lo que se puede hacer en la práctica. Cuando se habla de ambición tiene que ver con que la ciencia ya marcó que los próximos 10 años son los clave en los cuales se tienen que hacer los cambios drásticos si realmente se quiere llegar a un calentamiento de la Tierra en el cual los efectos no sean tan dramáticos, ¿no? Por eso ahí está la ambición. Obviamente que tener políticas más ambiciosas y urgentes implica realizar un montón de cambios que vas a, digamos, con un montón de conflictos, ¿no?, de intereses, porque están todos los actores ahí involucrados. Pero lo que yo te mencionaba de las disparidades es que, por un lado, los países, quizás algunos de los más desarrollados, que son los que más emiten, ¿no?, gases de efecto invernadero, allí el futuro de los niños, digamos, los niños se van a poder quizás adaptar en mejores condiciones, mientras que los niños que se van a ver más afectados son de aquellos países que no contribuyen tanto al cambio climático, pero los que más sufren las consecuencias del cambio climático, Thaís, ¿se entiende? Mira, seguramente, y ojalá vivas un montonazo de tiempo, pero vas a vivir todavía en un planeta con un calentamiento global 2 grados más que ahora. Digo, vos desde tu preparación, desde tu pensamiento, ¿qué futuro ves? Que te exceda. Que te exceda. ¿Es negro ya? Porque digo... Depende. Los próximos, la década que inició ahora es la década que inició. Sí, estamos en el primer año de la década importante. Sí, pero yo creo que ahí va a ser fundamental. Que en los 10 próximos años caiga un Trump, un Macron, que digan, che, loco. Sí. Hagamos porque nuestros tataranietos no la van a vivir. Sí, pero vos fíjate que ni siquiera es en los tataranietos, porque el informe a lo que va es al futuro de los niños de hoy. O sea, muchas veces cuando hablamos hay que hacerlo por las futuras generaciones pensando en, bueno, 3 generaciones que vienen por delante. Y no, tiene que ver ya con el presente en el que ya están viviendo los niños de hoy y también con el futuro que los niños de hoy, o sea, cuando sean grandes van a tener y las complicaciones que esto va a significar para su salud, porque el informe destaca justamente eso, ¿no? Los desprotegidos que están ante la inacción de los gobiernos desde el punto de vista de la salud, porque todas estas cuestiones afectan a su desarrollo o, por ejemplo, ante más sequía, ¿sí? Por el cambio climático, eso incide en los cultivos y por lo tanto puede incidir en el hambre y la desnutrición infantil. ¿Se entiende cómo
todos los factores están ahí comunicados. Entonces, cambio climático es una de las principales amenazas para la salud y el futuro de la actual infancia y adolescencia. Y después hay un tercer factor. Ahora, antes de pasar, Fabio, ¿no es un poquito golpe bajo que te digo, los pibes, cambio climático, los pibes? No, bueno, pero también aunque sea real. No, es interesante. El informe, ¿por qué está enfocado en la salud y la infancia? Porque lo realizan, primero que profesionales especializados en salud de niños y adolescencia, pero está justamente convocado por la Organización Mundial de la Salud, por UNICEF y por la publicación científica de Lancet. Entonces ahí también el interés en enfocarlo, ¿no? Justamente en la infancia, y es una publicación que se hace anualmente para ir viendo justamente, comparándolo con las políticas de los gobiernos. Pero te decía, vi una tercera variable en la cual me gustaba profundizar porque me llamó la atención y tiene que ver con las presiones comerciales desde el punto de vista de la alimentación de los niños. Y hubo una cifra en el informe que me llamó la atención. Hay niños que en algunos países ven hasta 30.000 anuncios solo en televisión al año. 30.000 anuncios. ¿Y qué es a lo que apunta esto? A cómo, ¿sí?, se presiona comercialmente para que el niño se termine alimentando mal. O sea, todas las publicidades y anuncios vinculadas a alimentos de comida rápida, ultraprocesados, con exceso, ¿no?, de azúcares, y en el caso de la adolescencia también incluyen el tema de el tabaco y el alcohol. Por eso es que, digamos, las medidas que se dicen, bueno, a partir de toda esta situación, con el cambio climático, bueno, políticas que tengan en cuenta, ¿no?, el foco del impacto en la salud de los niños, y que obviamente sean políticas más ambiciosas y urgentes de reducción de emisiones. Cuando me hablas de los 30.000 anuncios, sí, es los chicos que ven los anuncios de productos que tal vez no le corresponden a él, porque estoy pensando, un chico de 10 años que ve el Super Bowl y que ve la publicidad de la hamburguesa cuádruple, no es lo mismo que esté mirando Red y Stimpy, dice una cosa antigua, o el programa infanto-juvenil del momento, y que ahí vea la hamburguesa cuádruple. Bueno, no tengo el detalle de cómo fue justamente de dónde se desprende esta cifra que se mencionaba en el informe, pero sí, por ejemplo, indicaban este primer ejemplo que vos dabas en los adolescentes, en donde a través de eventos terminan también publicitando, por ejemplo, tabaco o alcohol. Entonces, ¿cómo puede ser directo o puede ser también indirecto? Ahora, ¿qué medidas se pueden implementar para esto? Bueno, mejorar las reglamentaciones y las regulaciones. Yo traje un ejemplo de lo que hoy se llama, y que se está pidiendo acá en Argentina, pero hay mucha resistencia de las empresas, que tiene que ver con el etiquetado frontal. Fíjate, acá estamos viendo un video que yo hice cuando el año pasado fui al supermercado en Chile. ¿Qué ves que falta acá? ¿Qué veo que falta? ¿Alguien se da cuenta de qué es lo que falta en estas cajas? El tigre. Muy bien. Faltan los dibujos. ¿Por qué? Porque se consideran que es engañoso para el niño. Porque el niño no está eligiendo que quiere eso por el alimento, sino que lo elige a través. Entonces, esto tiene que ver con una ley que se implementó de etiquetado en Chile, y después lo que vemos ahí, esas etiquetitas negras, es el etiquetado frontal, en donde marca muy claramente y digamos, de forma muy sencilla. Alto en azúcares, alto en calorías. Exacto, que es un producto alto en azúcares, alto en sodio o alto en grasas saturadas. ¿Sabes un tema que me gustaría, Thaís, que podamos tratar en algún momento? La industria del entretenimiento también, me parece, tiene una doble vara de moral, porque Joaquín Phoenix te habla como Joaquín Phoenix, DiCaprio te habla como DiCaprio, pero después te hace Érase una vez en Hollywood, en donde el personaje fuma todo el tiempo, toma alcohol, tira papeles, ¿y en virtud de qué? Que las industrias tabacaleras, pienso, al tener cada vez menos lugares donde auspiciarse, bueno, banca proyectos de entretenimiento. Sí, entonces, ahí ya es re interesante el debate que propones. Entonces, claro, modificar todo, obviamente. No hagas la película en donde cae Masalín y te pone lo relacionaría un poco de con qué empezó a pasar con el tema de no usar animales para la industria del entretenimiento, que eso fue algo que no solo involucra circos, sino también en películas, donde se empezó a poner en debate que no se usen animales, y con las nuevas tecnologías, vos fíjate cómo hicieron Rey León, ¿no? Sí, claro. Que solo con tecnología se reemplazó a lo que podría ser, ¿no?
el animal. Pero esto sí es importante, que es una de las amenazas para el futuro de la actual infancia, porque esto afecta directamente a la obesidad infantil, ¿no? Que ha aumentado muchísimo en los últimos años, y entonces por eso también lo que se exigen son mejorar las reglamentaciones en los distintos países. Vos sabés que el etiquetado frontal está creciendo en países de América Latina. Chile es uno de los que tiene los mejores modelos. Acá en la Argentina, insisto con esto, hay mucha presión de las empresas en que no ocurra, cuando en realidad es información para que nosotros podamos consumir de forma más responsable, ¿no? Thaís, muchísimas gracias. Gracias. Nosotros vamos a un corte. Cuando regresemos, Daniele Pina con la cocina italiana, y le damos hasta el final.